Muy bien. Buenas a todos, bienvenidos una vez más a una nueva tertulia de Voces de Libertad, esta fantástica serie de conversaciones organizadas por Caminos de Libertad. Como saben, porque ya llevamos muchos programas a las espaldas, a lo largo de las distintas tertulias hemos tocado infinidad de temas. Hemos hablado de empresa, hemos hablado de medio ambiente, hemos hablado de familia y de violencia en el ámbito doméstico, hemos hablado de cuestiones laborales. Hoy creo que toca también un tema polémico que sin duda tiene un impacto muy importante para la calidad de nuestras vidas y que es pues todo lo que tiene que ver con el Estado de Derecho y su protección en nuestro entorno, ¿no? Y como siempre, pues contamos con una mesa de lujo para charlar y para aprender unos de otros en este ejercicio que son esta serie de conversaciones y de tertulias Voces de Libertad. Tengo el placer de presentar a Irene Correas, que bueno, gran amiga, doctora en Derecho, licenciada en Derecho, en Administración de Empresas, también en Ciencias Políticas, profesora de Derecho Constitucional y bueno, una persona que ha desarrollado una amplia labor académica con estancias de investigación en distintas universidades del mundo. Ha completado, digamos, esa formación académica y esa carrera académica con una digamos, carrera de consultoría política y de asesoría política. Ha participado en distintos gabinetes de la comunidad, del gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid y, bueno, actualmente es asesora en la Consejería de Hacienda y Función Pública de dicha comunidad. Es un gusto tener a Irene y saludarla, ¿no? Luego también contamos en la mesa con Paul Larraín, escritor, ensayista. Realizó sus estudios en Derecho y en Ciencias Políticas en la Universidad de San Marcos en el Perú y se ha especializado pues, en el campo de la filosofía política y legal, ¿no? Fue investigador en la Biblioteca Nacional del Perú, director del programa Acción Ciudadana de la Fundación Iberoamérica Europa, en conjunto con la Comunidad de Madrid y el Centro de Investigaciones Económicas y Legales, editor y columnista en varios medios de divulgación y difusión de las ideas de la libertad. Ha visitado pues, la queridísima Universidad Francisco Marroquín. En definitiva, una persona comprometida también con la defensa de la estructura de derechos y libertades individuales. Hablando de Guatemala, pues me da mucho gusto también presentar a Elder Flores, abogado, académico guatemalteco. Elder, pues, posee una carrera académica que ha compaginado con su carrera profesional. Ha trabajado como profesor tanto en la Facultad de Derecho como en el Centro Henry Hazlitt, uno de los grandes promotores de las ideas de la libertad en la región centroamericana y yo diría iberoamericana. Sus videos también, afortunadamente, son virales en las redes. Y Elder también tiene una pasión por la escritura, ¿no? Dicha pasión la ha llevado a ganar pues, premios y distintos reconocimientos, uno de ellos en esta casa, en Caminos de Libertad. Y contamos también con el profesor y académico Irene Flores, doctor en Derecho, profesor e investigador en la UNAM. Cuenta con una amplísima carrera académica, ha publicado un gran número de artículos de investigación en prestigiosas revistas, todas encuadradas en el área de las ciencias jurídicas y sociales. Además de sus artículos, destacan sus libros Cómo combatir la corrupción o Transparencia legislativa y Parlamento abierto. Y decíamos, fuera de micro, que hemos tenido el placer de coincidir en alguna tertulia de Liberty Fund, otro gran ejercicio académico. Saludamos también a los amigos de Liberty Fund, que son muchos, desde esta tribuna, ¿no? Vamos a hablar sobre Estado de Derecho y para hablar sobre Estado de Derecho en este contexto, lo primero que me gustaría es presentar un poco la metodología. Estas tertulias tienen una metodología muy sencilla. Básicamente son tres preguntas que responden toda la mesa desde su punto de vista. La idea, claramente, y por el número de invitados que hay, pues es que no haya respuestas de más de 4 minutos. Pero entre 4 o 5 minutos puede ser. Y bueno, básicamente cuando acabemos las rondas finalizamos con una conclusión final, ¿no? Y en relación a la primera pregunta, bueno, pues como
como pueden suponer, es una pregunta de naturaleza general, ¿no? ¿Qué opinan de la situación actual, ¿no? Si tuviesen que valorar y evaluar, tanto en sus países como a nivel regional e internacional, la salud del Estado de Derecho en nuestros días, ¿cómo lo valorarían? Está muy erosionado el Estado de Derecho, resultado de la crisis provocada por la pandemia del COVID. Ya venía, sufriendo problemas el Estado de Derecho en esa progresiva muerte de las democracias, como llaman los académicos Steven Levitsky o Yasha Monk, o bueno, toda esta corriente que a partir entre el año 2014 y 2016 empezó a publicar cosas en el Journal of Democracy. ¿Qué opinan al respecto, ¿no? Y bueno, siguiendo el orden de presentación, pues vamos a darle la palabra a Irene, gran amiga. Irene, bienvenida, qué gusto saludarte, que hacía mucho tiempo que no nos veríamos y bueno, tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días para México, buenas noches ya para España y gracias en primer lugar a Caminos de la Libertad y al Instituto Juan de Mariana por contar conmigo. Gracias, Eduardo, por tu siempre cariñosa presentación. Creo que no nos veíamos desde el verano y anda que no ha cambiado la cosa antes del verano. Y no sé si incluso decir que casi para peor y empezar por esta cuestión. Y quizás en España hoy estamos especialmente sensibles con el tema, pues por cómo nos hemos levantado, cómo se ha iniciado hoy el día España con una clarísima vulneración del Estado de Derecho por una extralimitación del gobierno, saltándose toda la jerarquía normativa a la hora de no solo dar instrucciones, sino dar instrucciones que van a suponer la limitación de los derechos de los ciudadanos, no solo pertinentes, sino aquí hoy nos coge, vamos a decir, especialmente interesados en el tema. Desde mi punto de vista, el Estado de Derecho ya venía erosionado, no voy a decir tocado de muerte, pero sí bastante herido por lo que había sido la evolución en la última década en casi todas las democracias occidentales y no solo en las democracias occidentales. Y en parte debido a, desde mi punto de vista, a una, podríamos decir, dejación del ciudadano de incluso su papel como controlador del poder público. Ya habíamos cedido completamente cualquiera de nuestras facultades al poder público y ha llegado una pandemia, nos hemos encontrado con unas sociedades, desde mi punto de vista, bastante infantilizadas, que no han sabido reaccionar y a donde se nos ha sumado una crisis sanitaria, una crisis económica, una crisis social que se ha convertido en el caldo de cultivo perfecto para que se puedan imponer toda una serie de medidas que contra lo que van es contra los principios básicos de las democracias liberales, y todo basado en el miedo. O sea, han metido el miedo como excusa para todo, y entre el miedo y la libertad la gente ha elegido miedo y ha elegido estar tutelado por un Estado que ahora mismo pues está entrando en cuestiones que sobrepasan lo que pudiéramos incluso denominar una protección o una protección de vida del Estado en una situación de grave crisis sanitarias como la actual. Entonces, pues por responder o por sintetizar esta primera pregunta, yo creo que la salud del Estado de Derecho ahora mismo es muy mala y que si ya venía herido esta pandemia, yo no voy a decir que lo ha herido de muerte porque no creo que lo haya herido de muerte, pero sí lo ha dejado profundamente tocado, y lo ha dejado profundamente tocado, me atrevo a decir, en parte también por nuestra culpa. Nosotros hemos dejado lo que decía antes, que entre miedo y libertad los ciudadanos hayan elegido miedo, y los que queríamos libertad, pues a lo mejor tampoco nos estamos sabiendo imponer lo suficiente. Muchas gracias por la intervención y le pasamos la palabra, siguiendo pues el orden de presentaciones. Luego en la segunda ronda cambiaré, esto siempre es un poco espontáneo, a Paul. Paul, bienvenido, un gusto tenerle aquí en Caminos de Libertad. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Saludos a todos, creo que de todos solo conozco personalmente a Imer, en un Liberty Fan, creo, en Ciudad de Guatemala, ¿verdad? Así que un fuerte abrazo a la distancia. Lo que ha señalado Irene no es muy diferente en mi país, y creo que en general va a ser así. A ver, el detalle de Perú es que ya tenía serios problemas, también como España, pero hay un punto, que nosotros tenemos un esquema presidencialista y tenemos a todos nuestros expresidentes procesados por corrupción, alguno preso, otro en proceso de extradición,
y un señor, también es presidente, que se suicidó para evitar el proceso. O sea, el panorama es complicado desde antes. Hace un año, justamente ayer, se cumplió un año del cierre del Congreso por parte del presidente y la convocatoria a elecciones para un nuevo Congreso, que es el que tenemos hoy en día. El punto es que esa situación, que es totalmente inusual, pero a su vez lo permite la ley, o lo permitiría la ley si es que algunos entran a discutir si se hizo correcto o no. Lo cierto es que eso sucedió y algunos hablan del recuerdo de un golpe silencioso, eh, y sin duda eso ha generado, antes de la pandemia, una situación muy compleja, ¿no? Muy complicada. Lo que ha hecho la pandemia es terminar afectando más esta situación, obviamente. Tenemos un presidente empoderado, o sea, nuestro sistema, como casi toda América Latina, es básicamente presidencialista, tenemos una figura de poder ejecutivo muy fuerte, pero en los últimos años, en Perú, el Congreso de la República, el Parlamento, había venido descubriendo hasta dónde podía llegar su jurisdicción, su poder, y en esa colisión perdió hace un año. Y hace muy poco, hace unas semanas, el Congreso también estuvo en posibilidad de vacar al presidente de la República. Recordemos que también hace 2 años, creo ya, el anterior presidente, Pedro Pablo Kuczynski, tuvo que renunciar ante el peligro de ser vacado. Es decir, nuestro marco político es muy frágil, está sumamente golpeado. Se habla incluso de posibilidad de reforma de la Constitución y demás. Yo no sé si eso resolvería el problema, estoy seguro que no. Pero la verdad es que teníamos desde antes de la pandemia serios problemas al respecto. Ahora se suma la crisis económica, que es, o sea, yo escuchaba temprano, creo que México había tenido un 12%, 13%, ¿no? De afectación en su materia, en economía. Bueno, el Perú ha caído 30%. Es la caída más alta del mundo. ¿Por qué? Porque el Perú decidió, desde marzo, cerrar casi toda su economía. Y eso tiene un costo muy serio. Y ahí hay un detalle, no sé si me estoy pasando el tiempo, me dices dos más, por favor. Un minuto más sin problema. El detalle, que es el grueso de América Latina, es que la informalidad es muy alta, las condiciones de vida de nuestros países, y en particular el caso peruano, no soportan una cuarentena, un encierro, como podría suceder en Europa en general. La informalidad en Perú, en el peor momento de su historia, llegó más de 70%, o sea, una de las más altas del mundo. Esa cifra es del año 90. Con todo el progreso que ha tenido Perú, eso lamentablemente no ha cambiado mucho. Seguimos teniendo casi el mismo nivel de informalidad. Entonces, allá hay actores sociales que hoy día, con esta situación de inestabilidad política, crisis económica, entran a tallar, ¿no? Y lo voy dejando ahí para ir avanzando seguramente en la conversación. Muy bien, perfecto, muchas gracias. Y le pasamos la palabra a Elder. Elder, bienvenido. ¿Qué opinas al respecto? Muchas gracias, Edu, y a todos. La verdad es que es un tema muy álgido, es un tema que nos ha tomado a todos por sorpresa y lamentablemente nos ha tomado por sorpresa con el Estado de una manera desquebrajada a nivel mundial. Y yo creo que cuando a uno lo toma un problema con una situación mala, las cosas empeoran. Y creo que es el caso, no puedo hablar de todos los países en general, pero miro que la situación es muy similar a la de mi país. Guatemala justo el día de hoy, y Edu lo ha de saber porque tiene muy arraigada Guatemala con él, el día de hoy se terminó el estado de excepción que teníamos nosotros decretado desde el 16 de marzo aproximadamente. Es decir, tenemos 200 días de estar a la merced de prácticamente restricción de libertades constitucionales.
Y cuando se tocan las libertades constitucionales como la libre locomoción, la libertad de culto, etc., etc., las cosas se ponen complicadas. Pero el problema del Estado de Derecho en esta pandemia, creo yo que es que no se ha desencadenado la libertad de innovar durante los buenos tiempos. Es que ese es el problema real. Porque si nosotros tuviéramos un sistema de salud lo suficientemente fortalecido, si nosotros tuviéramos la facilidad de poder patentar, lamentablemente tenemos pues la restricción de las patentes, que ahí podríamos hacer un coloquio solamente de las patentes como tal, pero es un sistema que no permite la innovación. Y cuando no permite la innovación en momentos de calamidad pública, como la que tenemos en estos tiempos, es cuando el Estado de Derecho se ve totalmente desquebrajado. Porque la discreción concedida a los órganos ejecutivos es aquella que va a imperar con el desorden que existe en nuestro Estado. Y por lo tanto, el Estado de Derecho que tanto anhelamos y tanto discutimos en la academia y tratamos de promulgar y que permea a nivel latinoamericano y a nivel mundial, es un Estado policial que se restringe a contagiarnos literalmente el miedo de la situación, el miedo de lo que nos puede pasar si no nos guardamos, si no tenemos un Estado que vele por nuestra vida, porque realmente lo que hacen evidente es de que las personas individuales, las personas son irresponsables y que si no tenemos un Estado que controle prácticamente qué come, qué hace, a dónde va, a dónde se desenvuelve, es un gobierno que tiene el poder total y absoluto de nuestra vida. Y eso es totalmente alejado a un rule of law que estamos acostumbrados a discutir, en donde realmente el sometimiento de todos a normas fijas y conocidas de anterioridad, podemos estar tranquilos que podemos disponer y podemos hacer los asuntos individuales sobre ese conocimiento. Pero el problema es que aparte que tenemos unos estados prácticamente fallidos, tenemos gobernantes que se creen deidades, que lo que ellos dicen es lo que va a cambiar el rumbo del país, que a ver cuál es el país que tiene el mejor desempeño en esta pandemia, cuando realmente nosotros es que la planificación centralizada, y es algo que nos ha dicho la historia y nos comprueba cada una de las lamentables situaciones que vivimos alrededor de América Latina y el mundo, es que cuando hay una centralización de procesos que cada individuo o cada grupo de individuos pudiera disponer, quebranta cualquier tipo de Estado de Derecho. Y pasa lo que pasa aquí en mi país, que hay muchas medidas arbitrarias que, por ejemplo, hasta el 18 de septiembre recién acabamos de abrir el aeropuerto internacional. Tuvimos desde marzo cerrado la economía hasta ya no más poder, pero siempre estaba el argumento del miedo que la salud iba por encima de la economía, que los privilegios de algunos, porque aquí en Guatemala, por ejemplo, no podíamos circular a veces por días enteros, pero había gente que tenía un permiso especial y la pregunta es, bueno, si tienen un permiso especial de circular, ¿se está protegiendo realmente la vida o se está protegiendo ciertos intereses? Y ahí es donde podemos ver que el Estado de Derecho, por lo menos en Guatemala, está totalmente desquebrajado, estamos totalmente alejados, tenemos legalidad, es un Estado policial en donde se restringen las libertades y en donde se restringe el actuar libre del individuo. Muchas gracias, Elder. La verdad es que sí llevo a Guate en el corazón, lo sabes bien, ¿no? Estoy casado con Guate, mi esposa es guatemalteca. Entonces, al final, ahí quiero mucho. Yo es mi segunda patria, por supuesto. Para cerrar esta ronda, le pasamos la palabra a Imer. Imer, qué gusto verle y tenerle aquí en esta mesa y en esta tertulia. Bienvenido. A mí también me da muchísimo gusto compartir la mesa con algunos ya viejos amigos y conocer a nuevos amigos hoy. De alguna forma, lo han dicho ustedes, me parece que antes de la pandemia ya la salud de los estados de derecho ya era frágil. Me parece que ahorita lo que estamos viendo es que se acentúa esa crisis por otras razones.
Creo que hay pequeños matices en la región. En el caso mexicano, el presidente Andrés Manuel López Obrador, al igual que Bolsonaro en Brasil y de alguna forma Trump, son de los que minimizaron y en cierta medida no sobrereaccionaron, y en ese sentido las limitaciones y restricciones tipo suspensión de derechos, suspensión de garantías, estados de excepción, muy rígidos, muy duros, no fue o no ha sido el caso en México. En ese sentido, nuestras libertades de tránsito y digamos, creo que han estado salvaguardadas en buena medida. Lo que sí diría es que ante la incredulidad del propio gobierno, y aquí quizás sea una nota favorable, fue la sociedad civil la que creo que le insistió que tenía que reunir el Consejo de Salud, el Consejo de Salubridad, que se tenían que implementar medidas. El presidente me da la impresión que él pensaba que podía ligarlo con la Semana Santa y esperarse hasta la Semana Santa, que era 15 días después de cuando se decretó el confinamiento. Insisto, en muchos términos, en medida de recomendación, de sugerencia, sí, se cerró el gobierno, se cerraron algunos sectores de la economía, algunos efectivamente quizás sí rayaron en la arbitrariedad. Por ejemplo, se prohibieron las cervezas, no podían fabricar cervezas. Digamos, entiendo que hay algunas medidas muy sensatas, a veces que en los supers no te vendan bebidas alcohólicas después del viernes al mediodía, que entonces tiene uno que programar sus compras, ¿no? Para que la gente no vaya a ir a saltar las vinaterías el fin de semana, ¿no? Entonces, algunas de esas entiendo que hay algunas, pero entiendo un contexto más amplio en el que al menos en el caso mexicano siento que no se nos suspendieron nuestros derechos y que si bien hubo limitaciones y restricciones, creo que han estado dentro de todo el terreno justificado. Ha habido marchas, algunas muy ingeniosas desde los vehículos, un movimiento que se llama Frena, ¿no? Entonces, en cierta medida, digamos, coincido con el sentimiento de que está mal la salud del Estado de Derecho, pero creo que hay algunas notas interesantes en esta parte de la sociedad civil, de la innovación. Yo sigo mucho el ejemplo del caso alemán, de cómo mi derecho de manifestarme no que podía estar supeditado al derecho a la salud. Puedo manifestarme si mantengo las medidas de salubridad, la sana distancia, los tapabocas. Entonces, digamos, creo que en ese sentido podemos ir encontrando algunos aspectos también quizás positivos para una reflexión en un segundo momento. Y tendría que decir algo con relación a lo de los expresidentes que mencionaba Paul. A veces lo veo como una señal positiva que frente a estos problemas de corrupción, de impunidad, en algunos países, para bien o para mal, con todos los matices que eso quiere decir, se han perseguido presidentes. El caso peruano, obviamente el caso brasileño, y bueno, nótese, acá en México tenemos yo lo veo como una mala broma, del presidente y de su partido que promovieron una consulta popular para ver si se podía perseguir a los expresidentes y no se lo pusieron con nombres y apellidos. La Corte tiene que validar esa consulta, la Corte ya en el proyecto se conoce que no piensan, que piensan que más bien es inconstitucional la consulta, porque lleva los nombres de los destinatarios y por algunos otros vicios que podríamos atribuirle a eso. Y ahí lo que quisiera enfatizar es que, y regreso también a lo que decía Cedu del libro de cómo mueren las democracias. Creo que en el fondo el problema no es que el Estado de Derecho sea el que está enfermo o que sea el que está frágil, sino que hemos caído en unas políticas o en unos personalismos, en los líderes como todopoderosos carismáticos, que en una región como la nuestra, como bien decían, como decía Paul, que somos presidencialistas, pues eso... Pues creo que el problema en el fondo, al menos en el caso nuestro, pienso que es un problema de que no hemos logrado limitar al poder y que ahorita claramente el poder se vuelve a centralizar porque se vuelve a agarrar mucho poder el presidente, que tiende a agarrarlo, ¿no? Y en ese contexto todavía con más razón, y en ese sentido esa concentración del poder es la que me parece que es la peligrosa. Dentro de todo, creo que las instituciones están funcionando, quizás no como uno quisiera, no con la regularidad que uno quisiera, pero me parece que la fragilidad que vimos es generalizada, pero no creo que sea nada más una cuestión de este momento. Muy bien, muchas gracias, Imer. La verdad es que muy interesante toda esta primera ronda.
miedo, cómo el miedo ha servido de ventana de oportunidad para concentrar y centralizar poder, ¿no? Parece que la erosión del Estado de Derecho pues, va de la mano de un progresivo fortalecimiento de los ejecutivos, que en los sistemas presidencialistas pues a lo mejor es más natural, pero que en los sistemas parlamentarios, como señalaba Irene, pues es un poco más raro. Se supone que el control parlamentario en cierto sentido debería limitar ese poder ejecutivo. Afortunadamente, esta serie de tertulias y de vídeos las ve mucha gente, ¿no? Es una cosa que tanto a Berta Pantoja como a mí, como a todos los que trabajamos a Pepe Torra, nos agrada mucho, ¿no? El público, por lo menos, sigue las tertulias, ¿no? Y hay algo que hay un espíritu divulgativo aquí, ¿no? ¿Cómo salir de, digamos, este círculo, ¿no? Es la segunda pregunta, ¿no? Parece que la mesa ha logrado un consenso, ¿no? Hay una crisis del Estado de Derecho. Y hay una crisis del Estado de Derecho que venía de antes de la pandemia y que quizás la pandemia ha contribuido a agravar, ¿no? Pero hay luces, hay ciertas luces, como señalaba Imer, ¿no? La sociedad civil parece que ha despertado un poquito más y tal. ¿Por dónde vendría? Esta es una pregunta de análisis personal con base en las experiencias que cada uno ha tenido en sus países. Irene y yo en España pues estamos muy deprimidos porque claro, estamos bajo un gobierno muy peligroso. Entonces, pero ¿por dónde viene la solución y la recuperación de ese Estado de Derecho, ¿no? Es una cosa que depende estrictamente de la sociedad civil. Se puede resolver a medio plazo, se puede recuperar esa salud del Estado de Derecho, podemos volver a ser dueños, digamos, de democracias liberales más o menos saludables. Esa es una pregunta, ¿no? Porque quizás con base en la respuesta de Imer, pues a lo mejor en el caso mexicano, pues a lo mejor hay otras particularidades, pero tanto en el caso peruano, español, como lo que ha comentado Elder de Guatemala, pues hay un problema, ¿no? Entonces, ¿cómo ven esa situación? Y le voy a pasar la palabra a Elder, que es el más joven de la mesa y además un activista nato, y a ver qué opina, ¿no? ¿Cómo recuperar eso si la solución viene de dentro? Si a lo mejor si somos corresponsables, que es un poco lo que señalaba Irene, que a mí ese argumento me parece muy interesante también, si desde la sociedad civil tenemos que ser como más activos, ¿no? Y activistas para defender nuestra libertad. Al final, yo siempre recuerdo la frase de uno de mis profesores, ¿no? Una democracia liberal no sobrevive sin demócratas liberales. Es así de simple. O sea, una democracia liberal no sobrevive sin demócratas liberales. Si eso desaparece ese consenso, pues se erosiona el Estado de Derecho, se erosiona el imperio de la ley, todo este tipo de cosas. Elder, ¿qué opinas? Y iniciamos la segunda ronda. Yo creería, Edu, gracias y a todos por sus aportes súper interesantes. Aquí tomé nota de todo. Yo creo que tenemos que partir de algo muy, muy relevante. Yo creo que se nos tomó por sorpresa y por lo tanto se fue a lo urgente y no a lo importante. Y cuando hablamos que se fue a lo urgente y no a lo importante, me refiero al hecho que cuando tenemos un sistema, un Estado de Derecho que está alejado de cualquier definición que podamos encontrar sobre el Estado de Derecho como tal, que los gobernantes a pulso decretan estados de calamidad al hecho de poder hacer compras y contrataciones por medio del aparato estatal de una manera más fácil, de una manera no tan compleja como hay, por ejemplo, aquí en Guatemala, que cuando se declara un estado de excepción que está contemplado en la Ley de Orden Público de carácter constitucional, la ley de contrataciones del Estado, pues prácticamente se reduce a solamente compras directas. Entonces ahí es donde miramos dónde se puede empezar a regular todas estas arbitrariedades y donde, aquí en Guatemala, por ejemplo, hay un hashtag muy, muy importante que dice ¿dónde está el dinero? Y cuando hablamos de dónde está el dinero es dónde está todo aquello que el presidente anunciaba en cadenas dominicales todas las semanas. Todos los domingos nosotros esperábamos prácticamente la prédica del presidente a las 8 de la noche, esperando qué medidas iba a tomar, a decirnos qué programas iba a implementar.
Pero el problema yo creo que es muy similar a lo que propone la escuela austriaca al momento de tener un ciclo económico. Y dice, no es la inyección o no es que el gobierno o el Estado centralizado tenga que inyectar más dinero a una crisis económica, sino es dejar ya que los individuos empiecen a poder ver cómo solucionan cada uno de los problemas que le dejó este quebrantamiento institucional. Porque, por ejemplo, aquí en Guatemala se decía, bueno, los índices de delincuencia, los índices de seguridad van a explotar porque la gente no va a tener trabajo, la gente va a empezar a robar y esto va a ser un caos total. Y la verdad es que aquí uno mira a la gente en los semáforos vendiendo cubrebocas, mascarillas, como le decimos aquí en Guatemala, caretas de esas que todo el mundo nos ponemos cuando salimos a la calle. Y la verdad es que todos estamos haciendo diferentes cosas para poder salir avantes ante esta crisis tanto de derecho como económica. Porque no podemos desprender que un Estado de Derecho que está fallido, por lo menos aquí en Guatemala, también una economía se va a pique. Porque cuando hablamos del Estado de Derecho que protege la vida, la propiedad y los contratos, estamos viendo que la vida de las personas está totalmente desquebrajada. Así que yo creo que una solución podría ser dejar libremente a las personas que responsablemente ellos tomen cartas sobre el asunto y actúen de acuerdo a lo que mejor les convenga. Y segundo, que haya una libertad por parte del Estado en que las personas puedan disponer de todas aquellas medidas que mejor les parezcan. Porque yo creo que cada uno de nosotros, cada uno de la sociedad civil puede venir y tener una mejor solución que la centralización del poder y el poder absoluto que cada gobernante está teniendo en esta pandemia. Muchas gracias, Elder. Es curioso, con tu intervención me vino a la mente, es curioso que el caso más exitoso del mundo iberoamericano, ¿no? Que es Uruguay, es el país que apeló a la responsabilidad individual, a la libertad, que se posicionó contra los confinamientos, una cosa interesantísima, ¿no? O sea, el caso más exitoso fue el que apostó por la libertad, ¿no? Le vamos a dar la palabra a Paul. Paul, bienvenido nuevamente en esta segunda ronda. Y muchas gracias. Bueno, colgándome de lo que señalaba Elder, lo que pasa es que nuestros gobiernos, y incluye España, tienen un desprecio muy grande por la gente. O sea, yo lo veo así. Lo de Uruguay es una singularidad feliz, que hay que agradecerlo, porque como señalaba Edu, nos está diciendo, miren cómo fue el asunto. Pero, a ver, aquí, puntualmente en mi país, se echó la culpa a la gente por sucia, por irresponsable y poco aseada. Pero hay un detalle. Esa suciedad, porque iba de la mano con toda una campaña desde el poder político, desde el gobierno, empezando por el presidente de la República y el ministro de Salud, señalando que la gente no se lava las manos, tiene un problema de aseo. Pero hay un punto, ¿cómo le pides a la gente que tenga mejor higiene si un tercio de la población no tiene agua potable? Y el principal proveedor de agua potable es el Estado. Y a su vez, le encierras cuando tienes a esa misma gente viviendo en condiciones no precisamente para estar en un encierro viendo Netflix 3 meses. No. Y eso es en general América Latina, pero en el caso peruano, donde la tasa de informalidad, como decía en mi anterior intervención, tiene niveles del 70%, hay un dato, por ejemplo, el 40% de hogares en la República no tiene nevera. Creo que ese solo dato es revelador de a quién quieres encerrar. Y después dices, bueno, la gente es irresponsable porque decide salir cuando se está diciendo que no salga y demás. Cuando es mentira, de paso, porque Perú fue uno de los países que cumplió desde el comienzo, la gente, o sea, esos, entre comillas, irresponsables, según los mismos datos de Google, la sociedad peruana, todo el país se paralizó durante buen tiempo, sobre todo al comienzo. Y a esa gente se le acusa de irresponsable. Entonces, tenemos un serio, o sea, la distancia del poder con el ciudadano se ha abierto de manera muy fuerte, y todo va a indicar que eso va a ser mucho más fuerte
porque ya la crisis económica se siente, hay gente sin empleo, y ya antes de la pandemia conseguir un empleo era bien complicado. Y cuando digo empleo, no me refiero solo al empleo formal, que ya era casi imposible, sino en general a tener un ingreso. Entonces, ahora eso se va a elevar al cubo seguramente, porque tenemos con esta pandemia 6 millones de gente que han perdido sus ingresos. 6 a 7 millones. Una sociedad de 33 millones de habitantes, ¿no? Esto es un país medianamente poblado. Y tenemos una distancia muy grande o sea, hay otro punto. España gobierna la coalición del PSOE con Podemos. Bueno, aquí se nombra para la pandemia a un ministro de salud que siempre tuvo como ídolo a seguir a Pablo Iglesias y actuó en consecuencia. Él manejó el gobierno durante meses. Todas las restricciones que se han dado, básicamente las ligadas a cerrar la economía, nacieron del Ministerio de Salud. Y las consecuencias están ahí. Entonces tenemos un panorama complicadísimo. En el caso de la informalidad, ya señalado, o sea, la cosa es inmensa y no hay visos de solución al respecto. Y para ir terminando esta parte, estamos en medio de un proceso electoral. Creo que en el resto de la región no existe todavía panoramas de ese tipo, pero bueno, nosotros estamos inmersos en ese esquema, ¿no? Así que la cosa es mucho más complicada porque los procesos electorales alientan las propuestas disparatadas, absurdas y puntualmente populistas, ¿no? Sí, sí, no, la verdad es que el escenario es complejo. Le vamos a pasar la palabra a Imer. Imer, ¿cómo ves el tema de las soluciones? Ya que en tu primera intervención comentaste que había alguna luz en el camino, ¿no? Sí, y bueno, tampoco quisiera sonar, hace rato me hicieron sentir como que yo estaba diciendo que México estaba maravilloso. No, tampoco echemos demasiadas campanas al vuelo. Mi punto creo que iba en ese sentido, ¿no? El problema de la salud ya estaba ahí. En la pandemia vino a dar un muy buen pretexto para acabar de centralizar el poder, concentrar el poder. Eso nunca es una buena noticia, creo yo. Y ahí viene, creo, parte de lo que me parece que sí habría que preocuparnos y al contrario tratar de trabajar por mantener esto. Uno, obviamente, lo de digamos, sociedad civil, esta parte de, ahorita quisiera luego mencionar algo con el caso uruguayo, pero sobre todo lo pensaría yo con el tema de la institucionalidad. Digamos, sé que todos hablamos de gobierno, de Estado de Derecho como el gobierno de las leyes, el gobierno de las instituciones, un poco esa imagen creo que es importante. Y ese es el problema que creo que vemos, ¿no? Que nuestras instituciones tienden a ser débiles y que necesitaríamos ver cómo hacer para fortalecerlas. Cómo hacerle para que no se dejen secuestrar por el poder central del presidente. Entonces, en ese sentido, ese es creo que en buena medida el reto. En México creo que hemos estado con varios problemas. También tenemos algunas tendencias, insisto, el presidente quiere eliminar una serie de fideicomisos en ciencia y tecnología para él tener el recurso, para él destinarlo directamente. Entonces también hay un problema ahí personalista, populista, ¿no? Entonces, sí creo que por ahí necesitamos trabajar, encontrar algunos de esos pasos. Y quizás pensaría un poco a ver qué tanto podemos retomar del caso de Uruguay, y coincido completamente que es el caso exitoso, y la apuesta a la libertad y responsabilidad individual. Obviamente el caso de Uruguay es en una escala relativamente pequeña, clase más o menos media, no tiene los problemas de extrema pobreza que tenemos en México, Perú, Guatemala, por mencionar los que estamos en la mesa. Entonces, creo que eso es parte de lo que explica por qué se reacciona de una manera diferente. Pero quisiera como enfatizar, creo yo que es porque Uruguay también ha elaborado o trabajado en fortalecer sus instituciones, en ser independientes del poder ejecutivo del momento concreto, ¿no? Y en ese sentido, entonces creo, digamos, veo que por ahí está el reto y a la vez veo que ahí puede estar una solución. En el caso de, digamos, no sé, el caso de Estados Unidos, nos tiene a todos medio de cabeza porque pues, un ejemplo de una buena institucionalidad está, digamos, todavía en el aire, ¿no?
Pero bueno, eso me parece que puede ser la pista por donde tendremos que estar trabajando. Muchas gracias, Imer. Es un caso interesantísimo el de Uruguay, porque además nadie habla de él, que es lo peor, ¿no? Son pocas las... Debe ser porque el presidente es liberal, se ha declarado liberal, y eso de fomentar esas ideas es peligroso para la sociedad, pero es curioso que el éxito es un estudio de caso a nivel global de nuestro entorno cultural, un país hermano iberoamericano, pero es que encima a nivel global lo están haciendo por el momento. Esperemos que sigan así, muy bien. Cierra esta ronda Irene. Irene, ¿qué opinas al respecto? Yo la verdad es que pese a el pesimismo inicial, que reconozco que lo mantengo, yo también reconozco que ejemplos como el de Uruguay me hacen pensar que puede haber cierta esperanza. Coincido con lo que han dicho Elder, Paul e Imer antes que yo, especialmente con ese desprecio que parece tener los gobiernos a la gente. Yo creo que es un desprecio que además de alguna manera también ocurre porque nosotros tampoco hemos sabido hacernos respetar frente al gobierno, pero sí creo, y aquí nos viene bien el ejemplo del peligroso Uruguay, porque va a terminar siendo el peligroso Uruguay, que hay una parte de la responsabilidad, francamente, que es nuestra, como decía al principio, y que somos de alguna manera corresponsables para salir de esto, y que creo que sin nosotros no vamos a salir. Al margen de mejores o peores gestiones, no voy a entrar ahora en una mejor o una peor gestión del gobierno, creo realmente que si seguimos pensando que es un gobierno el que nos va a sacar de esta, cualquier gobierno, estamos absolutamente equivocados. O sea, y ejemplos los podemos ver a cientos. Los podemos ver desde el inicio de la pandemia, de todo funcionó hasta que el gobierno intervino, como podemos coger un ejemplo, si queremos, incluso absurdo, que ocurre la semana pasada o la anterior aquí en Madrid, cuando se ponen dispensadores de hidrogel en el metro. Podemos cuestionar la medida. Personalmente cuestiono la medida de qué sentido tenía poner en ese momento dispensadores de hidrogel. Pero a mí lo que en ese momento me llama la atención es que la gente dice, menos mal que hay dispensadores, y a ti lo primero que te viene a la cabeza es ¿qué pasa? Que no sabemos que tenemos que lavarnos las manos, mantener distancia, etcétera, etcétera, si no me ponen dispensadores de hidrogel. ¿Qué quiero decir con esto y con este ejemplo que puede parecer no tener sentido? Que un poco lo que decía Eduardo al introducir esta pregunta, o sea, no se mantiene una democracia liberal si no hay demócratas liberales. O sea, si nosotros no creemos también en nuestras propias posibilidades de salir de esto, no vamos a salir. ¿Y por qué digo esto? Porque si pienso en España, pero podría coger el caso de Guatemala, que ha estado mucho más tiempo que nosotros, si después de 100 días encerrados en casa no aprendimos cuáles eran las medidas elementales que teníamos que tener para salir de esta situación, o por lo menos intentar mitigarla, y seguimos reclamando que el gobierno nos encierre, porque a mí lo que me preocupa de España, yo no sé cuál es la situación en otros países, es que yo veo a españoles reclamar que la medida es que el gobierno me encierre. Oiga, es que yo no necesito que nadie me diga quédate en casa o no vayas a un sitio abarrotado de gente para yo saber que tengo que hacerlo. Entonces, igual que por un lado tengo esa esperanza en que voy a salir con la sociedad civil, por otro lado, por lo menos en el caso de la sociedad civil española, aunque sé que hay muchísimas iniciativas y sé que hay mucha gente trabajando poquito a poquito en intentar romper esto, me preocupa la deriva que ha tomado esta, vamos a llamarlo mayoría social, aunque me espante un poco el término, esta mayoría social que ha decidido que la solución me la va a poner el gobierno, que la solución es encerrarnos, que la solución es dejarnos de ocuparnos de la economía, porque si no, no hay salud, como si pudiera haber salud sin economía, de que son términos contrapuestos. Y de que no tenemos ninguna responsabilidad individual. O sea, sí, es verdad, el gobierno me va a facilitar el acceso quizás a vacunas, me va a facilitar el acceso a camas hospitalarias, me va a facilitar el acceso a tratamientos, pero el gobierno no le va a poner una barrera al virus, el gobierno no va a solucionar esta situación. O sea, y por ejemplo en Europa se ve claro. Ustedes más cerca tienen el ejemplo uruguayo, nosotros en Europa, por ejemplo, podríamos comparar España con Italia. Italia estaba peor que España, hoy Italia está mejor que España. ¿Qué ha hecho Italia que no hemos hecho nosotros? Y sobre todo, ¿qué han hecho los italianos que no hemos hecho nosotros? Porque del gobierno italiano también podríamos hablar largo y tendido. Pero la diferencia, por ejemplo, en Centro Europa también es que hay una mayor responsabilidad individual. Los ciudadanos han quedado en casa, los ciudadanos han actuado, y si aquí estamos esperando que vaya a venir el gobierno a darnos un subsidio, la paga, un ingreso mínimo vital o whatever, en realidad no va a llegar, entre otras cosas porque como nos hemos cargado la economía, no vamos a tener absolutamente nada.
Sí, sí, es interesante ese tema porque al final, efectivamente, pues sobra decir que lo que se indicaba, ¿no? Si la gente no cree en determinadas instituciones, no cree en su capacidad para salir, pues no saldremos, ¿no? Y esas ventanas de oportunidad basadas en el miedo y tal serán aprovechadas por estos ejecutivos que progresivamente se irán fortaleciendo. Un problema, ¿no? Bueno, la última pregunta de esta tertulia es una pregunta que hacemos a todos los que pasan por Caminos de Libertad. Es una pregunta para, bueno, para opinar sobre el futuro, ¿no? ¿Qué nos depara el futuro? Y sobre todo el futuro en relación a la estructura de derechos y libertades individuales, ¿no? Esta crisis, resultado de una narrativa del miedo, resultado de una restricción pues a corto plazo por lo menos de algunas libertades, resultado de un Estado de Derecho que ya venía erosionado en la gran parte de democracias liberales. ¿Nos va a quitar la libertad? ¿Vamos a perder la libertad en los próximos años si nos tocan, como dice Vargas Llosa en su último libro, tiempos recios? ¿Nos tocan tiempos recios? ¿O, por el contrario, hay una ventana para la libertad, porque la crisis ha servido para concienciar a cientos de miles de individuos en los distintos países de esta comunidad iberoamericana para, bueno, para defender aquello que es el máximo valor, ¿no? ¿Tienen una narrativa optimista o creen que, bueno, los próximos tiempos vienen duros, son difíciles y nuestra estructura de derechos y libertades civiles va a salir drásticamente afectada, ¿no? A corto plazo, pues a lo mejor no en todos los países, pero por lo menos en Perú, por lo que ha contado Paul, y en España definitivamente, pues nuestra libertad de reunión ha sido limitada, nuestra libertad de manifestación ha sido limitada, nuestra libertad de movimiento ha sido limitada, nuestra libertad de expresión, la libertad de prensa, o sea, ha sido una cosa complicada, ¿no? Que tenemos que, como bien dice Irene, luchar un poco para recuperarlo. Pero ¿cómo ven el vaso? ¿Lo ven medio lleno o lo ven medio vacío? Y para abrir esta última ronda, pues le pasamos la primera palabra a Paul. Paul, el micro es tuyo para esta última ronda. Bien. Quiero ser optimista en la línea de la pura formalidad legal, porque al fin y al cabo lo que defendemos es la primacía de la legalidad, el Estado de Derecho, sobre todo. Desde ese punto de vista sí coincido con lo que Imer había señalado inicialmente, ¿no? En Perú, desde antes de la pandemia, con toda esta crisis que había señalado, los poderes que hasta hace un tiempo estaban muy replegados, ¿no? En el día a día, empezaron a descubrir hasta dónde podía dar su jurisdicción, su capacidad de acción política. Y esa exploración ha llevado a esta crisis, ¿no? Que es anterior, la que nos había indicado. El asunto aquí es cómo lo que no funcionó en tiempos normales, funcionó bien en tiempos normales, porque ahora en tiempos de anormalidad va a funcionar bien, ¿no? Y eso va de la mano también a que un poder concentrado tiene todos los defectos de un poder concentrado, ¿no? Que no conoce a su gente, ¿por qué tendría que conocerlo? ¿No? Porque no es un ser omnisciente, o sea, el principio hayekiano de dispersión del conocimiento. Pero en el plano político tenemos esta exploración que me parece positivo, porque si en algún momento en nuestra historia teníamos que explorar hasta dónde llegan nuestras posibilidades legales, bien, este ha sido el momento. Hay presidentes presos, hay presidentes vacados o que han tenido que renunciar, pero hay una marea populista y ahí viene el otro punto. Tenemos una opinión pública, porque hablemos con claridad, en nuestros países no hay canales de participación más allá de la política, es decir, lo que se llama sociedad civil no suele tener una voz porque la sociedad civil es dominada por algunos pocos grupos. Y en el caso peruano, ese pequeño grupo que componen la sociedad civil, es decir, la sociedad civil tiene dueño, están a favor de las medidas dadas por el gobierno. Y eso genera que cuando hay alguna postura conflictiva, no hay nadie protestando en la calle. En situaciones distintas,
por cuestiones muy menores, esa gente que apoya al gobierno hoy en día saldría a la calle a protestar. Sin embargo, durante toda la pandemia, esto no ha sucedido. Es decir, el grueso de la opinión pública formal, lo que se llama sociedad civil, está comprometida a la referencia. Desde ese punto de vista no soy optimista, menos en un contexto de elecciones. Pero ya que la democracia es el libre juego de actores políticos diversos, y no solamente los liberales, además que no existimos más que en una pequeña opinión, por aquí, por ejemplo, es el solo hecho de que la legalidad, el Estado de Derecho, y que se explore los universos incluso más extremos de la misma legalidad, eso es bueno, porque si pasamos esta prueba de Dios, por llamarlo de alguna manera, nos haremos más fuertes. El problema es el populismo en un contexto de crisis económica severa. Y eso sí, yo lo veo complicado. Y ya para terminar, ¿y por qué lo veo complicado? Porque si algún viso de posibilidad al inicio de la pandemia de optimismo podía yo tener, es que justamente estos contextos permiten a un gobierno que realmente quiere ampliar los mercados, que la gente sea más emprendedora y demás, era poder usar el contexto de pandemia para aligerar estas cargas que hacen que nuestra economía sea informal, que sea difícil contratar a la gente, es decir, la empleabilidad tiene un escollo muy serio por normas legales de hace muchos años, y era el momento indicado para romper ese esquema. Y bueno, yo no veo posibilidad por ahí, por lo menos por ahora. Muy bien, muchas gracias, Paul. Le vamos a dar la palabra a la profesora Correas, que tiene obligaciones docentes, porque de algo hay que ganarse la vida, y tiene algo de prisa para entrar al aula. Entonces, Irene, palabras de cierre. Y bueno, y que conste, ya te despido para que puedas salir. Ha sido un verdadero placer verte. Gracias. Yo aquí voy a seguir un poco con la idea, vamos a decir, cuasi optimista de antes y decir que de esto ya hemos salido antes y que no tengo ningún motivo para pensar que no volveremos a salir. O sea, esta idea del miedo, de atenazar a la gente sobre la base de me vas a necesitar, sin irnos más lejos, la vimos hace 70 años aquí en Europa. O sea, no dejaba de ser la base de los totalitarismos. Si conseguimos romperla entonces y no había sido la única vez que habíamos roto, no veo ningún motivo por el que ahora no lo vayamos a ver hacer. Y además con una, si queremos, ventaja, o no sé cómo lo ha llamado antes Eduardo, idea de oportunidad, que es que precisamente gracias a que hoy no existen fronteras, porque realmente las fronteras físicas, tal y como las hemos entendido siempre, incluso la propia idea de los estados-nación, como las hemos entendido, están desdibujadas, y están desdibujadas no tanto por la globalización económica, sino también por la globalización tecnológica, que en definitiva es económica. Yo creo que hay una facilidad incluso para conectar movimientos a nivel mundial que puede también servir para espolear la acción de la sociedad civil. Si volviéramos al ejemplo antes de Uruguay, o sea, el hecho de dar a conocer cómo en Uruguay, con una mucha menor intervención, con una mayor actividad de las personas, se ha podido salir de este, es el ejemplo perfecto, que sí, que es un país mucho más pequeño, mucho más homogéneo, pero si todos esos pequeños ejemplos al final bien conectados, yo creo que son la mecha, por así decirlo, que falta aprender en la sociedad civil para que todas las ideas incluso que defienden think tanks como Caminos de Libertad del Instituto Juan de Mariana y otros cientos a lo largo y ancho del planeta, calen la idea de que la libertad es lo único que no pueden arrebatarnos y nosotros no queremos que nos arrebaten. Entonces, eso sí que depende de nosotros y nosotros somos los que tenemos que luchar por reivindicar esos espacios, por reivindicar algo tan elemental como la libertad de expresión, como la libertad de prensa, como la libertad de opinión. De la que derivan otras que también se nos han sido cercenadas, como los derechos libre circulación, manifestación, etcétera. Entonces, yo aquí mi conclusión es que el futuro es que hay futuro. El futuro además está evidentemente, vuelvo a recalcar, está en nosotros, es nuestra responsabilidad liderarlo. Creo que sí lo hay, creo que ya hemos salido de esta antes, creo que las ideologías del miedo las conocemos, las ideologías del miedo sabemos cómo combatirlas, lo hemos hecho antes y lo hemos hecho antes con un mundo menos conectado. Entonces yo creo que además ahora mismo tenemos un extra
si queremos, de fortaleza, que es la posibilidad de estar conectados continuamente, de poder de poder tener una conversación, vamos a decir, como si estuviéramos todos en el mismo país como la que estamos teniendo aquí, superando distancias geográficas, superando distancias horarias, superando cualquier tipo de barrera que se nos pueda poner. Creo que aquí es donde está nuestra ventana de oportunidad para espolear a esas, vamos a decir, pequeños grupos de gente que sé que existen en todos los países y que son gracias a los cuales vamos a volver a recuperar nuestro espacio, auspiciados además porque queramos o no, o quieran o no, porque yo creo que aquí ninguno dudamos de esa idea, la economía va a ser la que haga al final mover estos cimientos, como siempre lo hace, y mover los propios cimientos de las instituciones, y vamos a tener que actuar, o sea, porque al final la gente tampoco quiere pasar hambre, y cuando el hambre aprieta, pues igual que decía Elder antes, que se venden mascarillas, etcétera, cuando el hambre aprieta, la gente va a empezar a actuar, porque nadie quiere pasar hambre, pero nadie quiere tampoco entrar en un conflicto. Con lo cual, mi opinión aquí, por concluir, es positiva, hay futuro, pero nuevamente está en nuestras manos y no podemos ceder esa libertad y no podemos ceder esa lucha que tenemos que seguir llevando a cabo cada día. Muchas gracias. Sí, aprovechar este momento porque me tenía que ir efectivamente a cumplir obligaciones, para agradecer nuevamente a Caminos de la Libertad, al Instituto Juan de Mariana, a Elder, a Paul y a Imer, haber podido hablar con ellos esta tarde, y espero que sean muchos más encuentros en el futuro, los que nos vuelvan a reunir. Muy bien, Irene, muchas gracias. El próximo ojalá sea en persona, con una copilla, una copia. A través de cuadritos. Exacto. Le pasamos la palabra a Imer. Imer, ¿qué opinión tienes sobre el futuro? ¿Optimismo? ¿Escéptico? ¿Cómo lo ves? Digamos, yo creo que ser optimista siempre, aunque como bien dices, escéptico creo que fue una palabra que me da un poco de la pista de por dónde me siento. Pero coincido un poco con lo que dice Irene, digamos, o más que un poco, coincido con Irene en que no es la primera vez que nos topamos con retos. No creo que sea o sea, y que en consecuencia no va a ser la última vez, y en consecuencia confío en que tenemos los elementos para salir de esta, ¿no? Digamos, he estado revisando mucha literatura, he estado haciendo cosas que antes no hacía, entonces yo mismo de alguna forma estoy reinventándome, ¿no? Esto me ha dado una oportunidad para hacer cosas que antes no hacía, porque tenía una dinámica que no me daba para hacer esto, ¿no? Entonces, y bueno, y entre las cosas que he visto y que me parece que son una buena nota, esto de las pandemias, las pestes, ya la humanidad pasó por ellas y las superamos, ¿no? Sí, claro, me entiendo muy bien que estamos hablando aquí también de una salud mermada de las democracias, de los estados de derecho, de las instituciones liberales, ¿no? Y la concentración del poder, la centralización del poder, pero confío en que podamos encontrar respuestas. Creo mucho, en cierta medida, en las redes sociales, creo mucho en el poder de cada uno, ¿no? Sí creo que necesitamos ir fortaleciendo, ojalá las instituciones, ¿no? Pero sobre todo ir formando ciudadanos en ese sentido muy amplio de la expresión, de que tengamos herramientas para hablar, para participar, para discutir. Insisto, que la pandemia sugiriera que ya no podemos manifestarnos, ¿no? Insisto, el caso de Alemania es muy claro, el caso de México, insisto, a través de subirse al coche y andar circulando, ¿no? Con pancartas, y pues, son formas alternas de hacer lo mismo, ¿no? Entonces creo que en ese sentido mi optimismo puede seguir siendo fundado en que la libertad misma que encontramos en el ser humano nos va a llevar a buscar salidas, nos tiene que llevar a buscar salidas. No quiero minimizar el problema, pero creo que no es la primera vez, ni será la última que haya la salud esté mermada, y que tengamos que salir a buscar soluciones. Sí, se puede innovar, digamos, y ser creativos en la búsqueda de soluciones. Y cierra la mesa, Elder. Elder, ¿qué opinión tienes como cierre a este evento? Gracias, Edu. Yo creo que hay problemas que deben ser resueltos, hay amenazas latentes, hay riesgos evidentes, pero muchas veces uno puede decir, bueno, esto ya acabó con un Estado de Derecho, o ya acabó con la oportunidad de poder crear un verdadero Estado de Derecho en nuestros países, pero realmente yo creo que es una oportunidad que podemos verla como tal, como una oportunidad
que tenemos, todos los que hemos tenido una vulneración en la libertad en estos meses de encierro, en estos meses de confinamiento, en decir qué es lo que no quiero que vuelva a ocurrir ante una catástrofe, ante un problema de magnitud mundial. Y yo creo que aquí es donde va a florecer la libertad individual, la libertad con responsabilidad de los individuos, y que hay países, como el caso de Uruguay que hemos discutido tanto en este coloquio, en donde podemos poder estudiar cuáles fueron sus aciertos, también ver cuáles fueron sus errores y tal vez trazar mecanismos diferentes a los que se han implementado en los países que hemos tenido coartada la libertad y acercarnos a un verdadero Estado de Derecho y tener realmente soluciones prácticas, soluciones económicamente viables y soluciones que contribuyan a la libertad individual de las personas y que realmente esto nos deje como lección para la humanidad, que somos nosotros mismos los dueños de nuestra vida, que no es el Estado, que no es el gobierno el que nos va a solucionar los problemas, ya sea pequeños o grandes, como en esta oportunidad hemos sufrido a nivel mundial, y que las personas con el ingenio y con la sabiduría que cada uno de nosotros tenemos, podemos salir adelante y podemos estar avantes ante un Estado de Derecho que es el que todos queremos y que nuestra libertad siempre esté protegida. Pues muchas gracias, Elder, por esas palabras de cierre. Por mi parte, pues nada más, solo agradecer como siempre el ejercicio, la tertulia.